Buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy estamos 14 de diciembre y esta es la segunda sesión síncrona de nuestro módulo. Espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando del COVID. El objetivo de esta sesión es revisar las actividades semanales de la unidad para, ayudar a ustedes, los estudiantes, a la realización de los aprendizajes, de este módulo. A fin de lograr los aprendizajes planeados esta semana de los temas y los conceptos. El contenido de esta sesión va a ser la revisión del foro Aprendiendo en Línea 2, la actividad integradora 3 y 4, y como ustedes saben, hay una sesión de dudas y comentarios. Esta semana comienzan ustedes una nueva unidad, la unidad 2, ecosistemas y sustentabilidad, que ya con esos nombres vemos que siguen tocando el tema ambiental, que corresponde a los temas que ustedes han estado revisando en semanas anteriores. Bueno, aquí tienen los recursos de esta semana, que la verdad son pocos, por lo cual es muy importante que ustedes los revisen para que tengan claro en qué son los conceptos básicos de revisión de esta semana. Entonces, por favor, dense cuenta que son distintos tipos de contenido, videos, lecturas, ejercicios, en fin, para que ustedes los revisen y a partir de ello empiecen a la realización de sus actividades integradoras y su participación en el foro. También tienen una actividad formativa, síntesis química. Acuérdense que las actividades formativas es necesario que ustedes lo hagan, porque les ayuda a aterrizar estos conceptos clave que se les quiere de los temas de esta semana. Entonces es para la integración de estos conceptos. Y son 2, biomas y síntesis química. También tienen una actividad socioemocional, porque acuérdense que ustedes, su formación para que sea integral, la prepa CP en línea también les está otorgando estas actividades socioemocionales con el fin de que ustedes aprendan a manejar sus emociones y con ello se logre ese desarrollo integral de la persona. Entonces es muy importante que todos los ejercicios, todo lo que está en la plataforma, ustedes lo realicen. Les recuerdo que el foro Aprendiendo es para responder las preguntas detonadoras si ustedes quieren participar. Ahí hay unas preguntas que pueden ser, esta contribución para que ustedes participen en el foro. También pueden ustedes dar a conocer si tienen algún problema con los recursos, dudas con las actividades, para que se les dé contestación, y con esto también ustedes ayudan a sus compañeros que probablemente tengan la misma duda, pero que no la han planteado en el foro. Esta semana les preguntan, ¿cuál fue el tema que consideras más relevante en las actividades que realizas normalmente? Entonces, en las actividades que tú realizas normalmente, en la semana, en tu vida diaria, ¿cómo ves los temas que se tocaron esta semana o que se están tocando, que ustedes están revisando, que ustedes están comprendiendo? ¿Cómo ven ustedes, no? Entonces, a lo mejor ustedes podrían, a manera de ejemplo, podrían ustedes comentar, el tema, no sé, de la revisión, de, por ejemplo, alguno de estos, de los recursos, de la biodiversidad, me resultó muy importante porque yo vivo en una zona que tiene una gran biodiversidad y por eso me llamó la atención. En fin, relacionarlo con la vida directa de ustedes. También les preguntan cuáles son los procesos químicos que puedes identificar en tu vida
y cotidiana. Como recuerdan, eso se parece un poco a la pregunta que les hacen a ustedes en la actividad integradora 1. Entonces, acuérdense que los procesos o reacciones químicas, pues están directamente integrados los elementos de la tabla periódica que ustedes revisaron en el módulo 14. Y luego, como todas las semanas, ¿qué piensan de los temas que hice esta semana? Pueden comentar si lo vieron interesante, si hay alguno que les pareció particularmente pues más complicado, más difícil de entender. Entonces, todo esto ustedes lo pueden contestar y también pueden, acuérdense, eh, también revisar los comentarios de sus compañeros y pueden identificar las similitudes o diferencias y pueden pues comentar. Acuérdense que ustedes tienen unas directrices de cómo deben participar. Aquí están las 3 de ellas para que ustedes, esto sea su guía para contestar en el foro aprendiendo. Y también acuerden que aquí están practicando cómo sociabilizar el aprendizaje en el foro para que cuando lleguen al foro integrador, pues ya no tengan, si tienen algún problema, ya se les facilite porque ustedes han estado practicando la comunicación en los foros. En esta semana 2, donde empiezan esta nueva unidad, pues los temas van a versar, como bien lo dice, en el tema de ecosistema y sustentabilidad. La actividad integradora 3 es una actividad que está muy interesante, se llama la química de los productos. Entonces, pues como su nombre ya estamos viendo aquí, nos hablan que pues vamos a hablar de la identificación de pues la química en cuanto a, obviamente, en cuanto a los elementos químicos y cómo estos se relacionan en el mundo natural. Entonces, el producto final que ustedes van a integrar, pues aquí ya no tienen que hacer videos ni infografías ni presentaciones, es un documento de Word. Les piden realizar el llenado de una tabla, pero en función a las actividades cotidianas que ustedes realizan. Entonces, aquí está la tabla y vamos a ir explicando cada parte de ella, pero tengan en cuenta que lo que se trata es de llenar la tabla, ¿no? Entonces, primero les dicen 4 polímeros que tú utilices diariamente debes de incluirlo en la tabla. Entonces, aquí les dan unos ejemplos. Por ejemplo, plásticos, medicamentos, adhesivos, etc. Eso quiere decir que ustedes van a buscar cosas parecidas que contengan polímeros. Van a obviamente investigar a comprender bien qué es un polímero y luego identificar 4 productos. Ojo, que ustedes utilicen diariamente, es decir, que no se pide cosas que ustedes tengan partes, que sean como partes de sus polímeros, que sean partes de su cuerpo, o bien que ustedes consuman o que se alimenten de ello, sino que ustedes usen, lo utilicen. Y para que tengan más claro estos ejemplos, aquí podemos ver unas figuras de productos utilizables en la casa, en la vida diaria, como puede ser el algodón, que es un tipo de polímero, eh, un tipo de plástico para hacer sogas, el poliéster, las ceras son polímeros, son telas que nos sirven para los vestidos, para las cortinas y para materiales en la casa, la madera, plásticos que por ejemplo sirven para hacer estos cubos de Lego, para tubos de PVC, el silicón, aquí diversos plásticos que sirven para varias cosas, ¿no? Para hacer una manguera, para recipientes eh, para poner productos de limpieza, para un teléfono, para cubiertos, para juguetes, para una sartén. El teflón es un tipo de polímero. Todos estos son polímeros que ustedes usan en la vida diaria.
El polímeros viene o significa cadenas largas de moléculas, de monómeros. Muchos monómeros se unen, un monómero es la unidad básica del polímero, y muchos monómeros se unen y forman una larga cadena que se llama polímero. Entonces, muchas moléculas que se unen se llaman polímeros, sea cualquiera que ésta sea. Entonces, tengan en cuenta, otra vez, que los polímeros que se piden son para usar, no para comer. Por tanto, no debes elegir polímeros que forman parte de los alimentos. En tu tabla, cuando te ponen polímeros de uso diario, tú debes buscar, elegir, seleccionar 4 polímeros. Aquí en este caso yo les pongo el caucho, de manera de ejemplo. Y ustedes deben de buscar 4 diferentes. No escriban plástico. Pueden escribir, por ejemplo, si van a poner, pueden, por ejemplo, escribir botella y entre paréntesis PVC. Entonces ya sabemos que el plástico o el polímero de uso diario se están refiriendo ustedes al PVC, por ejemplo. Tengan en cuenta que pues ahorita hay muchos polímeros. Por ejemplo, un tema muy actual es el uso de las bolsas de plástico, que pues causan grandes problemas ambientales, porque por ejemplo se ha visto que hay islas de basura en donde llegan todos estos plásticos, como por ejemplo las rejillas de las six-pack de las cervezas o los refrescos, las tapas herméticas de los cafés o el plástico llegan al océano y son consumidos de manera accidental por los animales que se confunden y obviamente pues los mata porque les impide ya sea comer como el pico de esta ave o bien llega a sus intestinos y pues obviamente son materiales que no son naturales, que no se degradan y pues causan la muerte de mucha de la fauna. Esta es la manera de ejemplo de que estamos hablando de los polímeros que sirven para hacer las bolsas de plástico, de esas que son muy comunes. Ahora ya hay nuevas leyes y sí hay bolsas de plástico, pero son hechas de materiales biodegradables. Para que no cometan ningún error, cada vez que ustedes elijan un producto de su tabla de los 4 polímeros, deben revisar, deben investigar que efectivamente sea un polímero, ya que si tú eliges alguno de esos materiales y resulta que no es un polímero, pues entonces vas a llenar toda tu tabla de manera inadecuada o incorrecta. Vas a arrastrar este error porque la tabla te sirve para las preguntas posteriores de la actividad integradora. Entonces, aquí yo, por ejemplo, para ejemplificar, elijo el nombre de un polímero que se llama polisopreno, que es el caucho natural, así es conocido comúnmente, caucho natural. Y el ejemplo sería el guante. Entonces, yo podría poner en mi tabla que uno de mis 4 polímeros son guantes y entre paréntesis polisopreno o poner caucho natural y ya tengo exactamente cuál es el polímero. Y este caucho natural pues sirve para hacer tanto los guantes con los que se hace la limpieza, que se usa para hacer los baños o para lavar los trastes o para cualquier tipo de limpieza de la casa o mantenimiento. Y también hay tipos de caucho naturales que se usan incluso para los guantes de látex, que ahora pues con la epidemia del COVID pues son muy utilizados incluso en la casa. Cuando sales al súper mucha gente los usa. Entonces vamos a considerar que estos son, les estoy dando un ejemplo. Ustedes tendrían que buscar obviamente 4, acá no sé por qué puse 6, son 4, que son los 4 que les piden en su tablita de tabla. 1, 2, 3, 4. También les piden que coloquen la síntesis química de cada uno de los 4 polímeros que ustedes van a poner en su tabla de uso diario. Entonces les piden
indicar si se trata de una adición o de una condensación, el tipo de polimerización de ese producto y describe la diferencia entre ambos. Bueno, para sintetizar un polímero hay dos formas de hacerlo. Uno es por medio de la adición, el proceso que se llama adición, y otro es el proceso que se llama condensación. Entonces, es las dos formas de la polimerización para la obtención o la síntesis de un polímero. Entonces, vemos que puede haber la polimerización por adición y por condensación. En la adición por condensación, perdón, por adición, dos monómeros, ¿se acuerdan que les dije que la unidad básica del polímero es el monómero? Por ejemplo, de manera similar, la unidad básica del cuerpo humano es la célula. Muchas células forman tejidos, muchos tejidos forman órganos, y muchos órganos pues forman un ser vivo, en el caso de nosotros. Bueno, aquí, como si fuera una célula, varios monómeros se unen, se van adicionando, se van sumando y van haciendo una cadena larga y forman un polímero. Mientras que en el proceso de condensación, de igual forma, dos monómeros se unen para ir formando esta cadena larga, pero hay una molécula del monómero que pasa a formar parte del polímero. O sea, esto quiere decir que en el proceso de la condensación, de la unión de las dos moléculas, también se produce una molécula pues diferente, que puede ser una molécula pequeña que se pierde en la unión de estas dos, como puede ser, por ejemplo, agua o, no sé, cloruro de hidrógeno gaseoso, en fin. Entonces, hay una pérdida. Aquí todo se adiciona, nada se pierde. Pero cuando en el proceso de condensación, las dos monómeros que se unen, produce la pérdida de una parte de estos monómeros. Y es otra forma diferente de hacer la síntesis o la formación de un polímero. Entonces, ustedes cada vez que escriban uno de esos productos, van a tener que escribir qué tipo de síntesis química, si es por polimerización o por condensación, y cómo lo van a saber, pues lo tienen que investigar de cada uno de sus productos. Entonces, acuérdense que en tu tabla deben dar explicaciones, no palabras sueltas. Entonces, por ejemplo, cuando les preguntan polímeros de uso diario, yo les doy el ejemplo de los guantes que son hechos de caucho natural o llamado polisopropeno. Luego nos preguntan elementos químicos de cada producto. ¿A qué se refiere esto? El caucho natural está formado, es una molécula que tiene elementos químicos. ¿Cómo sé que es un elemento químico? Porque está en la tabla periódica. Si no está en la tabla periódica, quiere decir que no es un elemento químico. Y yo los voy a escribir aquí, los voy a detallar. Luego les piden ejemplos de productos que están hechos con ese polímero. En este caso, si pongo caucho, pues aquí puedo ir poniendo ejemplos de esos productos, que pueden ser en este caso guantes, si tengo otros productos que estén hechos de caucho, pues los voy a ir enlistando y voy escribiendo pues varios de ellos. Por ejemplo, las llantas de los automóviles están hechos de caucho. Hay diferentes también tipos de caucho, por eso yo tengo que detallar de qué tipo de caucho, de qué tipo de polímero estoy hablando, porque sirven para hacer varios plásticos. Por ejemplo, ahorita se usa mucho para hacer esos tapetes ¿cómo se dicen? Desinfectantes que se ponen en la puerta
las casas, ¿no? Que es donde pasas tus pies para limpiar, supuestamente, limpiar tus zapatos. Bueno, eso es una utilidad del caucho. Y las que ustedes busquen ahí que haya de utilización en su casa, pues los van enlistando acá. En la síntesis química, pues van a poner si este polímero se sintetiza o se obtiene por adición o por polimerización. Entonces, es lo que van a poner en el tipo de síntesis. Pondrían síntesis por adición o síntesis por condensación. No puede ser las dos cosas, obviamente. Ustedes tienen que investigar qué tipo es y solo escribirlo. Y en síntesis química, ustedes deben de buscar en el internet en la síntesis química del caucho y lo pueden pegar aquí. Es una figura, puede ser una figura o una imagen pequeña de la síntesis química, que ahorita lo vamos a ver porque se los preguntan en las preguntas posteriores, pero es lo que pegarían aquí. Entonces, así tienen que llenar de cada uno de los 4 productos y obviamente son todas estas columnas para que cumplan todo lo que se pide. Y también le piden una diferencia, deben de buscar una diferencia donde van a dar una explicación entre la adición o la condensación. Ojo, no es dar una definición de condensación y de adición, sino contestar concretamente. La diferencia entre procesos de síntesis, de adición o condensación es, y chalala, 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 y da la respuesta. No dar definiciones, no se piden definiciones. O te piden diferencias, dar las diferencias. No las sabes, pues hay que investigarlas en internet, en los recursos que ustedes tienen. Ahora, después de llenar esta tabla, les piden seleccionar un polímero de tu listado. ¿De cuál listado? De tu tablita. Tú ya escribiste 4 polímeros. Después tomar el 1, el 2, el 3, el 4, que tú quieras. Y con ese vas a trabajar en la parte final del ejercicio de la actividad. Entonces yo sigo con mi mismo ejemplo del caucho natural. Entonces yo, por ejemplo, elegiría el polisopreno. Entonces es el que yo elijo, mi ejemplo 1. Entonces obviamente tengo que escribir cuál es para que se entienda cuál elegí yo. Entonces les dicen, coloca el monómero del que está agrupado el polímero. Este es el polímero, el polisopreno, que es conocido de manera común como caucho natural. Yo tengo que investigar cuál es el monómero del polisopreno. Y está muy fácil, tengo que investigar en internet, hay mucha información. Yo busco cuál es el monómero, porque me dicen colocar. Entonces quiere decir que tengo que dar la estructura del monómero. Entonces, en este caso del ejemplo que yo estoy hablando, dice que el polisopreno es un polímero, claro, es un polímero, por eso está en mi tabla de polímeros. Polímero dieno, este dieno pues en química significa cuando las estructuras tienen dobles enlaces, cuando es trieno tienen triples enlaces, pero bueno, eso estoy poniendo la explicación para que se entienda de lo que yo estoy hablando. Esto quiere decir que se forma a partir de un monómero llamado isopreno. Entonces, aquí ya estoy diciendo cuál es el monómero, lo estoy escribiendo. Se llama isopreno. Y este isopreno contiene 2 enlaces dobles, carbono-carbono y 8 hidrógenos. Y cuando me piden colocar, que sería hacer o dar la estructura de ese monómero de uno de los polímeros de mi tabla, pues yo lo busqué en internet y lo pego. Solo la estructura, no tengo que buscar más información. Y aquí se los pegué y como ven, acá en inglés dice el isopreno tiene 2 carbonos unidos por dobles enlaces. Esa es como que la característica de este tipo de monómero. Entonces, cuando les piden colocar, si ustedes son chéveres utilizando el Word, pues pueden ustedes dibujar la estructura química. Y si no, pues buscar una imagen. Hay chicos que dibujan muy bien y lo dibujan en un cuaderno y les sacan una fotografía muy bonita y la recortan, que se vea bien obviamente, y lo pegan aquí en su Word. Está muy bien, mejor todavía que copiarlo del internet. Es una opción. Lo importante es que obviamente
cubran todas las indicaciones. El polisopreno o caucho natural, que yo sigo con mi ejemplo, en la indicación posterior les dicen realiza su respectivo esquema del proceso de polimerización. Entonces, aquí ya tengo el monómero, pero acuérdense que varios monómeros se van a unir ya sea por condensación o por adición para dar el polímero. Entonces, hay que buscar en internet y aquí ahí está el esquema de polimerización. Aquí dice cómo el isopreno, el monómero o esta unidad básica, ¿se acuerdan? Les decía, es como la célula del cuerpo. El isopreno es la célula, la parte principal del caucho natural. Cuando se une, muchos forman esta misma estructura, que es esta misma. Dice aquí N porque se repite muchísimas veces para hacer una cadena larga, así de 100, 1000, no se puede ser millones de monómeros que se unen para formar un polímero. Y el esquema de la polimerización, lo mismo, hay que buscar una imagen, que es la cadena química, el esquema de la polimerización. Y aquí, pues vemos cómo están unidos varios de los monómeros. Y esta es una cadena larguísima que se repite lo mismo, porque por eso se llama polímero, muchos monómeros unidos. Entonces, es pegar imágenes. Claramente hay que investigarlo en internet. Entonces, yo les decía que en este proceso de polimerización, que aquí les doy un ejemplo, ustedes lo tienen que hacer acá, donde dice síntesis química. Aquí les dicen el tipo. Desde aquí nada más van a decir si es por adición o por condensación. Pero en la columna de síntesis química tienen que pegar, realizar, investigar algo parecido a esto, a cómo se hace la polimerización. Si ustedes buscan igual algún esquema se llama así como a los cuadros sinópticos, algo que forma figuras, pueden, a veces les muestran en internet, dependiendo del polímero del que hablen, los varios pasos que se hacen. Entonces, acuerden que sé que es muy importante que siempre estamos hablando de polímero. Luego les preguntan cuál es el impacto que tiene el monómero. El monómero, ojo, el monómero, no estamos hablando de polímero, estamos hablando de monómero, de uno de los productos en el ambiente. Entonces, otra vez tienen ustedes que ir a la tablita, decir, bueno, yo quiero el polímero 4. Entonces, tengo que investigar cuál es el monómero del polímero 4. Bueno, yo sigo con mi ejemplo del polímero, el monómero del polímero caucho, que se llama isopreno. Entonces, pues sigo hablando del isopreno, ¿no? En esto podría yo hablar del isopreno. Bueno, el impacto ambiental que tiene el monómero isopreno del caucho natural, todo lo estoy contextualizando, lo estoy diciendo, para que cuando lo lea el que está evaluando sepa de qué estoy hablando. Y en el medio ambiente, y yo pues voy a averiguar información, voy a investigar en internet de ese monómero. Aquí les doy algunos ejemplos a grosso modo de los impactos que tienen diferentes monómeros de polímeros en la vida, pues en el mundo, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía de las fauna que está sufriendo por estos, pues que traban sus picos o sus, pues no sé cómo diría, como las bocas, ¿no? No sé cómo se llaman, de los delfines, pues ya no pueden comer y se mueren. Hay grandes basuras plásticas que no se degradan, que causan muchos daños. Por ejemplo, en las llantas puede haber acúmulos de agua cuando somos descuidados, que puede dar a brotes de moscos, que dan pues, enfermedades como el dengue, el chikungunya, etc. Y ahorita hay mucha investigación que habla sobre los micropolímeros, que son polímeros que se ha visto que están en el agua, en las aguas embotelladas y que ya son consumidas por los humanos. Y que nosotros al momento de, pues en nuestras heces fecales y en nuestros fluidos están esos plásticos que estamos ingiriendo.
y que son minúsculos que pasan desapercibidos, pero que ahí están. Entonces, ojo en esta pregunta. Se pregunta sobre el monómero, no sobre el producto. Si yo empiezo a hablar, es que el caucho natural, no me están preguntando sobre el polímero, sino sobre el monómero. Un error muy común es hablar del producto o polímero. Luego les preguntan qué utilidad o aplicación tiene dicho producto. Ahora sí, del producto en la vida cotidiana. Pues yo sigo con mi ejemplo del caucho. Entonces, obviamente voy a hacer una explicación que diga, bueno, pues el caucho actualmente en mi vida cotidiana, pues yo lo uso, por ejemplo, dependiendo de lo que estén hablando, aquí les doy en realidad diferentes tipos de polímeros, ¿no? Pues lo uso, por ejemplo, para contenedores de comida, caucho natural, pues en guantes para la limpieza de la casa, puede ser guantes de látex, porque pues ahora por la epidemia del COVID lo utilizo para hacer la limpieza, para tocar cosas. Los polímeros pueden ser parte de los medicamentos. Por ejemplo, las cápsulas tienen plásticos que pueden ser ingeridos por nosotros, en donde contienen los principios activos que curan las enfermedades. Pero esto hay que investigar cuáles son. Y acuérdense que son medicamentos de la vida cotidiana, o sea, de productos, pues por ejemplo, una aspirina, un Contac, un desenfriol. Estos son productos que podríamos tomar en la vida cotidiana, por si para un dolor de cabeza o por una gripa. Pero ya productos para enfermedades así graves, eso ya no es la vida cotidiana, ¿estarán de acuerdo? Pues por ejemplo, para contenedores de limpieza hay diferentes tipos de plástico, también pues, para juguetes, también se puede usar para muchos para reciclaje. Y ahora, pues con la epidemia de COVID también está muy de moda las caretas, también son tipos de plástico. Entonces pueden investigar, por ejemplo, si a mí no se me llama la atención el plástico en el que está hecho el abanico de mi casa. Pues busco información cómo se llama ese plástico y mi producto va a ser el abanico. Sobre ello investigo. Entonces, esa es la forma de que ustedes deben de relacionar las cosas de su casa con lo que hay. Les preguntan, ¿qué ventajas y desventajas tiene la fabricación de este tipo de polímeros? O sea, los polímeros de los que estoy hablando en esas preguntas. Con respecto al cuidado del medio ambiente, acuérdense que el tema que nos ocupa en el módulo es el medio ambiente, el impacto ambiental, la contaminación. Eso es lo que están ustedes estudiando. Entonces les preguntan, menciona al menos 2 de cada uno. Entonces das 2 ventajas y 2 desventajas. Favor de poner una oración corta, una explicación suficiente que se entienda la idea. No poner, por ejemplo, ventajas. Basura, no sé por qué ventajas. Económico, rápido. Entonces la maestra no entiende cuando yo califique. Económico, ¿a qué se refiere? A hacerlo, venderlo, usarlo. Entonces, muchos estudiantes eso hacen, solo escriben una palabra y no se entiende qué quiere decir, no queda claro. Claro, ustedes lo entienden porque ustedes están haciendo la actividad, pero el que lo lee no lo entiende. Hay que aprender a contextualizar la información, a poner la información suficiente. Tampoco se trata de que den media cuartilla, ¿no? Entonces ya estarían dando demasiada información. Pero sí información para entender de qué están hablando. Y acuérdense que la actividad, todas las actividades que requieren una investigación, al final debe de ir una referencia completa, no solo los links, chicos, no solo los links. Una investigación y una referencia completa involucra poner la fuente, la fecha de la fuente, el autor de la fuente, el investigador, el periodista, el título, dónde lo recuperaron. Esa información es valiosa para que, por ejemplo, si el link ya se venció o está mal o no sirve, pues con el título se pueden buscar otras referencias sobre lo mismo. Entonces acuérdense que hay que dar las referencias consultadas, no copiadas, consultadas. Bueno, ahora vamos a la actividad integradora 4, mi ecosistema. El producto final, otra vez es un archivo de Word, pero aquí
Les piden una portada y hacer un video, van a adicionar el enlace del video y una conclusión. Hay unas preguntas al final que deben contestar unas preguntas a manera de conclusión y otra vez las referencias consultadas para hacer el trabajo. Se pide que realicen un video con una duración máxima de 8 minutos. En promedio yo he visto que los estudiantes se llevan de 4 a 5 minutos. Si hay quien se lleva 8 y hay incluso quien lleva más, lo cual estaría más porque hay que hay que adecuar el contenido al tiempo que nos da. Tampoco sería adecuado por decir 1 minuto, porque no pueden incluir en 1 minuto todo lo que se pide. Puedes realizar una presentación si tú lo deseas y puedes incluir sonido e imagen. Acuérdense que para hacer un video tienen que incluir sonido e imagen. Si se les pidieron audio, entonces solo sería el sonido, porque muchos presentan una imagen fija y ya, y lo copian como un video, con voz. Dicen es un video, pero no es un video. En realidad se parece mucho a un audio porque no tiene imágenes, solo tiene una imagen. Eso es hacer trampa, eso no es un video. Hay que aprender a hacer un video. Pueden usar para realizar su video herramientas como por ejemplo PowerPoint o Zoom. Yo les voy a poner otras opciones que yo he visto que han utilizado estudiantes de otros bloques para sus videos. Pero estas son las más comunes. Muchos estudiantes bajan apps en su celular y con ello lo realizan. Obviamente pueden utilizar cámaras, se pueden ustedes grabar a sí mismos con su celular, con su tablet, con el dispositivo, con lo que ustedes cuenten. Pueden hacerlo. Aquí les piden la descripción del ecosistema en el que vives, o sea, dónde tú vives. Obviamente tú cuando hables de esto, pues debes incluir dónde vivo, no decir, es que yo donde vivo, en mi comunidad, en mi entorno, eso no queda claro. Decir, las características del bioma de Mérida, Yucatán, de Tepic, Nayarit, así, entonces ya está quedando claro de qué estás hablando. Porque si solo pudieses a describir el ecosistema, ¿yo cómo te puedo retroalimentar si no sé la localización de lo que estás hablando? ¿Ok? Entonces, otra vez hay que contextualizar la información, hay que leer muy bien su rúbrica en donde dice comunicativo, donde se ve que ustedes se tienen que esforzar por dar a entender la información de manera clara, lógica, ¿ok? Entonces no es poner solo palabras y hacer, acuérdense que hay alguien que va a leer su trabajo y lo deben entender. Entonces, entre las características del bioma, les piden, hay varias características del bioma, aquí les doy a manera de ejemplo de lo que les piden, por ejemplo, el clima. Entonces hay que investigar cuál es el clima promedio, no el clima de ese día, el clima promedio de ese lugar. Por ejemplo, en Yucatán, todos dirían, pues el clima promedio es caluroso, porque la mayor parte del año hay calor. Claro, hay días que llueve, hay días que hay frío, pero mayormente es un clima caluroso. En cambio, en el Estado de México, hay días que hubiera calor, pero generalmente no es así. Entonces, tienen que revisar el clima, la vegetación de ese lugar, la biodiversidad tanto genética y de especies, como la flora y la fauna, característicos. Entonces yo tengo que investigar dependiendo del bioma, del ecosistema, si es un bosque, si es un desierto, si es una sabana, si es una selva, van a vivir ahí diferentes tipos de flora y de fauna, y yo puedo enlistar algunos a manera de ejemplo, pero que sean característicos. Por ejemplo, en Mérida, Yucatán, la flora característica, podríamos decir, por ejemplo, que son los árboles frutales de naranja, de chile habanero, la fauna podría ser, por ejemplo, de loros silvestres, del venado, del faisán, y cualquiera que oiga esto, el venado, el faisán, sabe que en Yucatán hay venado y faisán, porque son característicos de aquí. Ojo, no vayan a decir, es que el gato y el perro son
especies que están en todo el mundo y en todos los ecosistemas porque ya se adaptaron a las ciudades y a nosotros. Esos no son característicos, ¿no? No son característicos porque son de todos lados. Característicos es algo propio de esa zona. Tampoco se les vaya la onda, porque siempre les gusta pegar flora y fauna, lo buscan en internet, pegan así media cuartilla de flora y fauna. Ustedes lean la información y abstraigan lo que ustedes que viven ahí, que conocen ese lugar, consideran que es característico. También podrían incluir aquí, por ejemplo, la temperatura, el tipo de suelo, o sea, otras características de este bioma y ecosistema en el que viven. Tienen que hablar de dónde viven, no de todo el estado, de todo el país y de todo México, no de todos los bosques, de todos los ríos, de todos los lagos, específicamente de dónde viven. Se trata que ustedes comprendan e investiguen dónde ustedes viven, como les comenté, deben incluir la localización en su descripción, deben de decir dónde viven para que se entienda y cuál es el tipo de ecosistema. Acuérdense, este tema lo vieron un poco en el módulo 14. Hay varios tipos de ecosistemas, terrestres, mixtos, acuáticos, y dependiendo de eso, pues tienen una flora y fauna característica. Por ejemplo, si yo vivo en un ecosistema que es selva, la selva donde yo vivo tiene unas ciertas características muy diferentes a, por ejemplo, las selvas de Brasil. Porque claro, son selvas, pero son diferentes países y son diferentes las características. Entonces yo no voy a hablar de las selvas en general, sino de las selvas donde yo vivo. Ojo, es donde tú vives. Todas las actividades del módulo están enfocadas a donde tú vives específicamente, a tu comunidad, a tu colonia, a tu ciudad, a tu hacienda, a tu pueblo. Ahí es donde tú vives. No es hablar de todo el estado, no es hablar de todo México. ¿Ok? Ah, también es importante que ustedes revisen, hay mapas donde están más o menos los climas característicos de cada lugar. En especial hay información en el IDEGI donde es muy importante que la revisen. Entonces, un error común es el hablar del ecosistema y sus características del sitio donde vives. Un error muy común es hablar de todo el estado, de todo México. Es que en México el clima es fulanito. No, no es hablar de todo México. Si tú vives en Coahuila, habla de la ciudad de Coahuila donde tú vives. Si tú vives en Sonora, habla de la ciudad, el pueblo, la hacienda, la región donde tú vives en Sonora. ¿Ok? Yo vivo en Mérida, Yucatán, no tendría por qué hablar de otras partes de la República, puesto que el objetivo de este ecosistema es entender, comprender, investigar sobre donde yo vivo, nada más. Luego les piden un ejemplo clásico de depredación propio de ese lugar donde ustedes viven. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo clásico de la depredación. Allí en África, en el Serengeti, un ejemplo clásico cuando se habla de la depredación es cuando los leones, aquí es un león, tiene melena, aquí no son unas leonas, cazan cebras. En la cadena alimenticia los leones comen cebras. Entonces, depredación es esto, el pues matar a otro animal para pues para alimentarse. Y en este caso, el depredador, pues obviamente es el león. Entonces, esta es una relación de un tipo de, es un tipo de interacción biológica donde el depredador, que en este caso es el león, da caza a una cebra, le da muerte y pues con eso alimenta pues a su familia y a él mismo. Esto es la depredación, la captura de una especie con el objeto de alimentarse. Obviamente, este es un ejemplo clásico, pero esto
no se da en México. Yo les estoy hablando de África y del Serengeti, porque seguramente ustedes habrán visto estos ejemplos en los documentales de la vida natural de África. Pero aquí en México, pues sería difícil ver que esto se lleve a cabo, ¿ok? A menos que sea una área selvática donde haya leones y cebras, no se va a ver este ejemplo. Entonces, este ejemplo es un ejemplo clásico, pero no se trata que ustedes busquen ejemplos de depredación así de manera general, porque este no es aplicable a todos los ecosistemas. Esta depredación no se da en el ecosistema, por ejemplo, del mar o del desierto. Este es un tipo clásico de un tipo de ecosistema específico. Entonces, ustedes tienen que hablar de ejemplos de interacciones biológicas específicas de donde ustedes viven. Entonces, después de escribirlas, también deben argumentar si esa interacción ecológica que hay en dicho entorno, en tu entorno, en donde tú vives, el efecto es positivo, es negativo, neutral, y obviamente explicar por qué dices. No es ejemplos en general de interacciones ecológicas. Ojo acá, no es ir en internet y escribir interacciones ecológicas y lo pego en mi trabajo. No, yo tengo que ver qué interacciones ecológicas hay donde yo vivo. Por ejemplo, yo vivo en Mérida, Yucatán, tendría que investigar las interacciones ecológicas que hay en Mérida, Yucatán. Ojo, porque todos me empiezan a escribir el ejemplo clásico de la cebra y el león, la abeja polinizadora. Y mi pregunta es, si vives en una ciudad, ¿hay abejas? ¿Hay polinización? Entonces pónganse ustedes a pensar que no es copiar del Braille o del Internet. Hay que investigar. ¿Cuál es la interacción ecológica en Sonora, en Veracruz, ahí donde yo vivo, en mi ciudad? Investigar para responder adecuadamente. Entonces, no son ejemplos en general, sino de donde tú vives. Luego les piden la descripción de un servicio ecosistémico que identifiques en tu ecosistema. ¿En qué ecosistema? En el que ustedes hablaron acá, chicos. En la descripción del ecosistema donde viven. Ahí hay servicios ecosistémicos. Tienen obviamente que leerlo de sus recursos e investigar qué es un servicio ecosistémico, pero que obviamente su servicio ecosistema está, como su nombre lo dice, en el ecosistema donde ustedes viven. Y pues, a grosso modo, serían esos servicios, esos recursos, esos beneficios que se obtiene de la naturaleza, ¿no? Entonces se clasifican los servicios ecosistémicos en servicios, por ejemplo, de provisión o de abastecimiento. Entonces, cuando el ecosistema provee alimentos, agua, recursos, es servicio de provisión. Pero también hay servicios de regulación, de culturales, de soporte. Por ejemplo, si no sé, si yo vivo en Cancún, cerca de una playa, pues podría yo tal vez de lo que investigue encontrar que el servicio ecosistémico de mi zona es un servicio cultural porque hay turismo y el turismo pues que recrea fuentes de empleo, formas de sobrevivir para las personas que viven allá, que llega mucha, hay una identidad cultural, hay mucha gente que llega de otros lugares, en fin, ¿no? Obviamente voy a investigar bien de qué estoy hablando. A lo mejor yo vivo cerca de un bosque y el bosque me da servicios de provisión. ¿Por qué? Porque en el bosque hay agua y un río que abastece a la ciudad donde yo vivo, porque hay gente que vive de las maderas que produce el bosque, o porque el bosque produce alimentos, o también puede ser que viva en una zona agrícola donde pues la gente vive del cultivo de alimentos, entonces aquí el ecosistema es de provisión, en fin, ir mencionando cuál es el servicio ecosistema específico de esto, según los tipos que hay, y mencionar cómo beneficia a la comunidad y las consecuencias o deterioros ambientales que ha causado, como el ejemplo que yo les di. Por ejemplo, si estoy en Cancún y vivo en una playa,
Este es un ejemplo fácil. ¿Cómo beneficia a tu comunidad? Bueno, y fuentes de empleo, hay mucha gente que viene de otros lugares, se promueve, no sé, el hablar otros idiomas, la economía de la ciudad, el intercambio económico con otros lugares o países. Bueno, los que viven en Cancún seguramente podrán decir muchas más cosas. Pero pues sí, también el turismo ha causado deterioros ambientales, ya que, por ejemplo, contamina las playas, hay especies en extinción de la pesca porque son consumidas en épocas de veda. Bueno, obviamente yo voy a investigar bien de mi servicio ecosistémico donde yo vivo y cuando yo haga la descripción o explicación, no voy a escribir una palabra ni dos, sino voy a escribir un párrafo corto donde se entienda muy bien lo que yo ya investigué y entendí de esta pregunta. En el formato de la actividad 4, la verdad es que es libre. Puede ser que tú salgas en la pantalla y des la explicación. Eso sería bueno porque es lo que se pide en el proyecto integrador. Puede ser que uses tu presentación de PowerPoint si la hiciste. Yo he visto alumnos que hacen una cartulina, hacen un diagrama y con ello se graban y explican muy bien, muy bien. Hay quien puedes leer tus apuntes, sí, los puedes leer, obviamente ya extraíste el contenido importante de lo que te piden. Puedes usar escenarios naturales, puedes usar una mezcla de PowerPoint y escenarios naturales donde tú salgas con tu cartulina, todo también, eso ya queda tu creatividad. Les recuerdo que el video incluye imágenes y una explicación audio, esto es obligatorio. Tiene que excluir una explicación porque en la rúbrica se pide y se valora cuál fue tu nivel de comunicación, si fuiste claro, si incluiste todos los puntos. Entonces, tiene que incluir tu voz. Tiene que estar en reproducción automática, por favor, si lo haces en PowerPoint, tienes que guardarlo como MP4, como video, porque no se piden PowerPoint, se piden videos. Y debe estar en automático como lo ven ustedes en YouTube. En YouTube, ¿qué hacen? Ponen play y sale todo. No hay que estar activando el sonido por un lado, la imagen por otro lado, eso no es automático. Favor de no incluir solo la imagen y la música, porque muchos no hablan y acá lo que se les pide el trabajo de los estudiantes es explicar. Entonces, si solo excluyen imágenes y músicas o solo letras, este trabajo está mal hecho. Favor de no grabar la pantalla de la PC. Muchos estudiantes no quieren usar la tecnología y se les hace fácil. Eso no es un video. Claro, es un video porque están grabando un video, pero no están utilizando las herramientas tecnológicas adecuadas porque pues, ustedes saben que cuando se graba la pantalla del celular, la imagen es nítida, anda bailando, porque a veces no tienen un soporte, en fin. Entonces tienen que aprender a hacer videos, no a grabar pantallas de su computadora. Por favor, elijan un lugar silencioso, háganlo a una hora que conveniente en su casa, en su trabajo, donde ustedes lo puedan hacer, porque a veces se escuchan voces, a veces se ponen la televisora, la telenovela, perros ladrando, niños llorando, a veces ponen una música de fondo muy alta, tan alta que no se entiende lo que ustedes están diciendo. Entonces, ojo allá. No incluyen solo una imagen fija más una explicación, como ya les dije, esto es casi un audio. Acá lo que se quiere es que hagan un video. Si te da trabajo la lectura, si te da pena, si no sabes pronunciar, te pones nervioso, practica previamente, practica varias veces, haz como tu guión de los puntos que vas a elegir, que ya los entendiste, que los puedes explicar, y hablas como yo estoy hablando, ¿no? Haz fluido, porque luego no practican y ¿qué pasa? Dicen una cosa y, y se queda así unos tiempos silenciosos y el video avanzando y avanzando, pero realmente o empiezan a alargar algo o a dar mucha explicación de algo y de algo no lo tocan, algún punto no lo indican, entonces pues eso no es correcto. Ustedes practiquen todo lo que requieran. Si hacen su video y les sale mal, pues ni modo, hay que grabar otro. Pueden empezar haciendo un video de prueba así chiquito, a ver si se ve bien, si se ve todo bien, se escucha bien, sigo haciendo mi video. Si no,
arreglo lo que tenga yo que arreglar. No es hacer el video a lo loco. Ya lo grabé, lo mando a la maestra. Ni siquiera lo vi si quedó bien. Por favor. Acuérdense que ustedes están haciendo su prepa CP en línea. Esto es algo serio. Están ustedes haciendo un trabajo académico. Están trabajando a favor de su aprendizaje, chicos. Entonces, acá no es perder o gastar el tiempo, es invertir el tiempo en su aprendizaje. ¿Ok? Si suben un video a Google Drive o a una plataforma de almacenamiento como Dropbox, por favor, en el video escriban la misma nomenclatura que se pide para la actividad, para que cuando yo descargue tu video y el de tus compañeros, que a veces son un montón, no se pierda. No cada quien le ponga el nombre que se le ocurra o no le ponen un nombre. Acostúmbrense, esta es una recomendación útil para siempre que tengan que subir un video o algo. Si no se les indica, escriban la misma nomenclatura. Escriban su nombre completo, o sea, evita escribir solo un nombre, pues porque a veces hay nombres que son comunes, muchos se pueden confundir. Les recuerdo que los reproductores de video tienen el formato o la terminación .avi son los más comunes o .mp4. Estos son los que ustedes pueden generar y que yo puedo abrir sin ningún problema. No utilicen otro tipo de formatos que son difíciles de abrir. Si lo realizas en PowerPoint, ya les dije, tienen que ir a PowerPoint, guardar como y elegir guardar como video con extensión .mp4. No es mandar como sea y no es mandar PowerPoint porque no se pide presentación, se pide video. En el video deben de comenzar presentándose, diciendo con su voz tu nombre. Buenas tardes, yo soy fulanito de tal, del grupo Menganito, la fecha de hoy es fulanita, y les presento mi actividad integradora 4, mi ecosistema. Así lo tienen que decir, porque es lo correcto, y porque así así vemos también quién es el autor de esa actividad. Si ustedes tienen alguna discapacidad que les impida hablar, favor de pues mandarme un mensaje o también contemplen que se pueden ayudar de alguna persona, de algún amigo, pueden ustedes utilizar subtítulos para que puedan realizar bien este video. Entonces, en el documento de Word que ustedes van a enviar, deben de tener una portada, el enlace del video donde lo subieron. Si lo subieron a YouTube, que es lo que yo les recomiendo porque es lo más fácil, pues me mandan el enlace de YouTube que esté guardado como oculto. Y la conclusión, les piden una conclusión final que responda a las siguientes preguntas. ¿Cómo el servicio ecosistémico mencionado en tu video en el que hiciste, aquí hablaste del servicio ecosistémico, no sé de cuál hablaste, de alguno de ellos, de estos 4, te pregunta sobre ese servicio, ¿cómo hace uso de los recursos naturales del entorno? ¿Cuáles son los recursos naturales? Todo lo que nos provee la naturaleza. El agua, el viento, el sol, los minerales, el oro, la plata, la madera, la flora, la fauna, el petróleo. Entonces, decir, este servicio ecosistémico, pues mi servicio de provisión hace uso de recursos naturales del entorno, porque nos provee de alimentos, porque esto, porque el otro. Hacen ustedes mencionan cuál es el servicio ecosistémico para contextualizar la respuesta y hacen un párrafo corto. Luego les dicen, ¿qué acción propondrías para hacer un uso racional, un buen uso, un uso adecuado, un uso sustentable de los recursos naturales de tu entorno? Porque cuando tú hablas del servicio ecosistémico, también dices de la consecuencia del deterioro ambiental. Entonces tú vas a investigar y comprender esto. Entonces sobre esto habla esta pregunta. Bueno, yo en base a lo que investigué, yo propondría, no es lo que hizo el gobierno o lo que leí en internet, de lo que yo entendí, ¿qué puedo yo decir? No, pues yo
propondría que en este bosque, que ya no haya más tala de árboles, por ejemplo, que debería haber más leyes, más personas que peleen, que cuiden el bosque, una organización ambiental, bueno, chalala, chalala, chalala. Lo que ustedes propongan, lo que ustedes generen. Ese es el aporte propio que van a dar a la actividad integral. Y les recuerdo que no solo es enviar el enlace del video, un error muy común en su Word, sino que le están pidiendo una portada, el enlace y la conclusión y las referencias consultadas. Muchos solo pegan el enlace de su video, a veces ni siquiera hacen su portada. Pero chicos, ¿dónde está la formabilidad y la responsabilidad en el seguimiento de indicaciones? Y pues otra vez, si lo suben en YouTube, por favor, lo dan de alta como oculto, ya que si ustedes lo ponen como privado, yo cada vez que subo videos a YouTube lo pongo como oculto. Si lo suben como privado, solo ustedes lo pueden ver. ¿Y cómo lo voy yo a revisar? Luego hay muchos problemas con el uso de los enlaces. Hay que estarles contactando. Estudiante, no puedo abrir tu enlace, por favor. Si tienes alguna discapacidad, puedes solicitar ayuda para que alguien, por ejemplo, traduzca tu lenguaje de señas o hable por ti, ¿no? Puede presentarse esta persona, yo soy la mamá, yo soy el tío de fulanito de tal, él es sordomudo o tiene esta discapacidad y por eso yo voy a hacer su actividad por él, o voy a leer su actividad. Puedes tú salir allá, en fin. Puedes comenzar tienen que comenzar dando el nombre del estudiante, porque ya les dije que hay que hacer una presentación inicial en su video. También consideren que la maestra tutora puede darles apoyo con el uso de la tecnología. Si tienes alguna discapacidad, también la maestra tutora les puede dar este apoyo con la tecnología. Es importante que generen bien el enlace para convertir y dar permiso. Por ejemplo, este es un ejemplo de dar permiso en Google Drive, donde cuando suben su video le dan clic derecho y en las opciones le ponen compartir y sale este cuadro en donde ustedes van a escribir los correos de las personas que son a las que quieren que puedan ver ese material. No es copiar la barra de direcciones www que vean, sino que ustedes deben generar el enlace para compartir, ya que es la forma en la que ustedes dan los permisos necesarios. Chicos, escuchen, muy importante que hagan con mucho cuidado y dedicación esta actividad integradora 4, porque les va a servir un montón y sobremanera los temas que tocan para su proyecto integrador. Así que tengan por seguro que si hacen muy bien su actividad integradora 4, ya van a llevar súper adelantado para hacer su proyecto integrador, donde muchos de estos temas se vuelven a solicitar. Y además, también les piden un video donde ustedes hagan un papel de reportero. Por tanto, es importante que en esta actividad 4 le echen muchas ganas para que cuando lleguen a hacer su video ya no tengan problemas en subir sus enlaces si no lo saben subir, hacer sus videos si no lo saben hacer, expresarse si no saben expresar, ya van a llevar un terreno ganado. Entonces, echen muchas ganas y hagan lo mejor posible esta actividad para que les sirva de base para su proyecto integral. Les recuerdo, hay casos de plagio, hay que evitar copiar y pegar, porque ninguna actividad de la plataforma, no solo las actividades integradoras, sino las formativas, socioemocionales, foros, no es para que hagan plagio, es para que ustedes aprendan, ¿ok? Ustedes están aquí para aprender, son estudiantes, algún día serán maestros, pero en ningún momento es para plagio. Aquí les puse la fecha de la vez pasada, pero recuerden que tienen hasta el miércoles 16 de diciembre para realizar la extensión o solicitar la extensión de sus actividades. Deben indicar cuando escriban la petición cuál es la justificación, cuál es lo que les pasó, eso grave, esa enfermedad. Si es una enfermedad deben mandar el justificante para que se les realice la extensión.
Hay que esperar la respuesta, no es solo pedir la extensión y nunca me vuelvo a aparecer en la plataforma. Y cuando yo dé contestación, ya se venció la extensión y ahora quiero otra extensión. No se da extensión sobre extensión. Si la extensión caducó o yo no subí mi actividad, pues ahí es responsabilidad de las estudiantes. Por favor, estamos en la primera semana, no te empieces a atrasar. Si no puedes hacer 2 actividades en una semana, pues menos vas a poder hacer 4. ¿Están de acuerdo? Menos tengo que hacer un video, esto es laborioso, tengo que dedicar, invertir mi tiempo. Bueno, si estás viendo esta sesión grabada y tienes alguna duda sobre la actividad, por favor, házmela llegar en un mensaje o también la puedes compartir en el foro integrador. Les agradezco mucho su atención, chicos. Échenle muchas ganas. He visto muy buena respuesta, mucho más favorable en comparación con los módulos, con los bloques A y B, lo cual se les agradece. Entonces, estamos en contacto, cuenten con mi apoyo, cuídense del COVID y no se preocupen, inviertan, ocúpense, inviertan bien su tiempo. Muy buenas noches.